Bueno chicos, este es el video recuperativo del... Bueno, más que recuperativo, lo- todo el tema de la vulnerabilidad web de la inyección SQL. Ya lo vamos a estar viendo durante este video. Aquí, como pueden ver, tengo ya instalado mi máquina Ubuntu con el servidor Mutigidae. Si escribo localhost slash Mutigidae, ya tengo aquí ya instalado todo, entonces solamente empezar a utilizar. Ya, entonces esta máquina servidor, la de Ubuntu, no la voy a utilizar. Lo que voy a utilizar es simplemente esta máquina de acá. Claro, entonces, ahí estaría. ¿Qué necesito? Primero, según la diapositiva, instalación del Multidae. Aquí está el paso a paso del PDF. Ya, si lo pueden revisar. Tenemos todos estos comandos, exceptuando el de Max porque a mí personalmente no me funcionó. Por eso estoy ocupando Nano, pero si quieren instalarlo, es opcional. Ya, aquí la instalación del Apache. Si seguimos bajando, aquí está la instalación del MySQL. Y si llegamos acá, está la instalación de Git, que lo van a necesitar para la siguiente prueba. Y luego cómo clonar un repositorio. Al final es sudo git clone y luego la URL del repo. Ya, en caso de no tener acceso al repo o les dé algún error de Git, existe otra alternativa que es acá en el Git, acá en Code, le da la opción de descargar como zip. Y eso lo tendrían que hacer en su página, en mi caso en el Ubuntu. Ya, si es que tuviera internet, pero como no tiene internet, porque está con la red solo anfitrión, no tendría cómo descargarlo. Ya, pero si en caso de tener internet, pueden ir a la URL que hace el clone y ahí descargar desde acá, dice code. Aquí está el git, que es el mismo que está acá en el archivo, este de acá. Y simplemente escriben sudo git clone y el comando. Y ahí les va a descargar el repositorio. Y luego simplemente lo pueden copiar en la carpeta de www una vez hecho el unzip. Ya, eso por ese lado. Aquí la única diferencia es que lo descarga como zip. Entonces tendrían que buscar cómo descomprimir en Ubuntu. Y ahí podrían empezar a utilizarlo. Ya, nada que una búsqueda rápida no puedan encontrar. Entonces, continúo. Ya el servidor al final este lo voy a dejar solamente como servidor para mi sitio web. Sí, y todo lo que vamos a hacer va a ser en el Kali Linux. Ya, entonces ya tenemos la instalación. Luego la herramienta Burp Suite, que sí que buscamos aquí. Burp Suite. Ven que se está de acá. La selecciono, se va a empezar a abrir. Ok. Ya temporal, un proyecto temporal. Use default. Le doy que se inicie. Ya, igual es muy grande. Ahí lo voy a dejar así. Ahí estaría. Y tenemos que cómo trabajar con los proxies. Ya para configurar necesitamos nuestro navegador, que es este. Ir aquí a settings. Y al final está el del proxy. Ya. Esto nos va a servir para un par de cosas que vamos a hacer con Burp pero al inicio lo voy a dejar configurado. ¿Ya? Y luego cuando llegue a unos puntos específicos de la app van a ver que lo voy a tener que desactivar y luego volver a activar. Entonces solamente con activar la opción acá, bueno al proxy, la IP local o 127.0.0.1 y el puerto 8080. Con eso queda mi proxy configurado. Y ahora yo si aquí inicio la intercepción, ingresando a cualquier red, van a ver que va a pasar por acá, le tengo que dar a forward y recién va a cargar acá. En caso contrario, la web va a seguir en espera hasta que yo le dé aquí forward o drop. ¿Ya? Entonces le voy a dar forward para que continúe y ahí está en esta página de acá. Voy a dejar esto para ahora y esto sigue funcionando bien. ¿Ya? Entonces cierro el PDF y primero el paso a paso que fue lo que acabo de hacer. Ya la configuración del proxy el navegador que también lo acabo de hacer. Y en la página de proxy la que estamos visualizando. Ya los primeros dos puntos de la diapositiva son spidering y crawling. Ya que es
Spidering en navegación web metódica por programas Spider que sirven para la inspección de páginas web para recopilar información. Se utiliza comúnmente para la indexación de contenido por motores de búsqueda. O sea, estos son programas que nos ayudan a obtener, lo voy a bajar, a obtener toda la información de un sitio web, todas las páginas de ese sitio web, ya a través de búsqueda. En otro caso, si vamos aquí a Target, sí, Target, y como ya se inspeccionó un par de cosas, ven que tengo todas estas páginas, posibles páginas a las cuales yo puedo ingresar, ya. Y esto lo hizo por debajo el software de Bursuit. Son todas las páginas a las cuales yo puedo obtener información y intentar hacer inyecciones SQL o algún tipo de hacking web. ¿Ya? Y crawling, que es muy parecido a Spidering, por eso están en la misma diapositiva. Y el proceso general de navegación web automatizada que sirve para el descubrimiento y pampeo de URL. Se utiliza comúnmente para el acceso y procesamiento de datos en múltiples sitios web. Que literalmente es este programa de acá, que indexa a través de la lógica del código todos los posibles URLs de una web. En otro caso la web de multiutilidad, y estas son todas las posibles URLs a través del análisis de código. Ya es diferente a Spidering, que lo hace de forma pasiva. Crawling lo hace preguntando si por ejemplo esta URL es posible de acceder, le hace una petición. ¿Ya? Y en términos de descubrir que estamos atacando, se podría decir, crawling es mucho más fácil que Spidering, ya que Spidering debería ser, si lo utilizan con un buen programa, muy superficial, sino que ingresa una vez a la URL y a la medida que va escaneando descubre cuáles son las posibles URLs de esta página, mientras que este pregunta por cada URL. Ya esa al final es la mayor diferencia, pero a grandes rasgos hace lo mismo, que es obtener todas las posibles URLs de un sitio al cual vamos a intentar atacar o hacer alguna vulnerabilidad, encontrar vulnerabilidad. ¿Ya? Entonces tenemos Bursuit Target, que fue lo que acabo de mostrar. Ya Skyfish escanea seguridad web de código abierto en Google. Ya eso es lo que es. Y las características son reconocimiento activo, pruebas basadas en diccionarios, generación de mapa interactivo, eficiente para identificar vulnerabilidades. Entonces este programa, que ya está por defecto instalado en nuestro Kali Linux, nos ayuda a obtener vulnerabilidades. ¿Cómo se utiliza? Si necesitamos primero generar una carpeta donde vamos a almacenar todos los resultados. Y con este comando de acá vamos a obtener los posibles resultados. Entonces vuelvo aquí a mi código. Ya la página, voy a ocupar siempre la misma página, que es esta que recibe parámetros. Ya tengo usuario y contraseña. Entonces por eso estoy ocupando esta página de user info. Ya creo que alguna otra puede que no nos funcione. O quizás la de login, que también recibe parámetros. Entonces aquí le coloco por ejemplo una comilla. Me da problemas de seguridad. Entonces probemos con esta página login. Ya, y lo primero que me dice el PPT es que necesito generar una carpeta. Entonces voy a PWD, ¿dónde estoy ubicado? En Kali. CD espacio en desktop ls, y ahí estoy en el escritorio. Entonces sudo mkdir y le voy a poner Skype. Le voy a poner skip. Ya, y ahí está mi carpeta skip. ¿Y qué voy a hacer dentro de mi carpeta skip? El comando ven que es este de aquí, Skyfish, ya, -o, y luego sería la ubicación de mi carpeta, que está en home, Kali, desktop y skip, ¿ya? Y luego le tendría que pasar el comando, la URL, que sería esta de aquí arriba, que fue la que copié de acá. ¿Ya? Y le damos a enter. Ven, aquí me dice que bienvenido a Skyfish. Con control C puedo parar el reporte en cualquier momento. Puedo perder espacio durante el Skype. ¿Ya? Y ahí te dice como que es lo que está haciendo. Ya ven que 100 o 200 consultas, se podría decir, por segundo. ¿Ya? Entonces aprieta cualquier tecla para que vaya a comenzar. Y aquí tengo la petición HTTP que estoy haciendo por segundo, por menos de segundo, por milisegundos. Obtenía la información, cosas que voy obteniendo, cosas que están pendientes, iniciadas, ataques que ya he hecho, directorios. Ya, va a hacerlo solo ahí, no necesito que vaya mucho tiempo. Y con control C, como les decía, lo cancelo. No es necesario que hagamos el ataque completo. Entonces abro aquí mi carpeta Skype
y busco el archivo index.html. Y ven que aquí fue todo lo que me puedo encontrar. Aplicaciones de JavaScript que tiene el proyecto, PDF que encontró en el proyecto. Ven, aquí tiene la instalación de Champ, ya, que le podría servir. ¿Qué más tiene? HTML que haya encontrado, texto plano que encontró. Ven, si el primero es un punto access, que estos archivos no se deberían ver. Ya. Y aquí le dice como inyección vectores y te dice como información. Entonces es muy útil esta herramienta. Y aquí en la web de Mutilidades, si pueden ver, esta como vulnerabilidad que encontró. Hay tutoriales, información donde pueden encontrar más cómo hacerla funcionar. Ya, entonces esta es la herramienta Skyfish. Así, ahora que cierro ahí, dejo eso aquí. Y clear. Vuelvo a limpiar y esto lo voy a cerrar. Ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos una vulnerabilidad que son inyección de código. Ya las vulnerabilidades son formas de obtener información que no debemos obtener a través de algún error de código o no algo que no se haya considerado y que a nosotros como desarrolladores o como persona que intenta irrumpir en este sistema que nos sirve para obtener dicha información. Ya lo más básico es la inyección SQL. Ya si aquí prueban con estos caracteres de aquí y les devuelve algún error, ya saben que la web es apta para realizar alguna inyección SQL. Incluso como pueden ver, solo escribí una comilla. Si recuerdan, lo que hice fue escribir esta comilla simple, darle enter y me arrojó este mensaje de error. ¿Y qué puedo encontrar? Puedo encontrar que la base de datos es una MySQL sin yo ni siquiera tener idea. Tengo que una tabla de esta base de datos se llama count y aquí está intentando obtener el nombre de usuario. Y esa es la información. Entonces ya tenemos información útil. Ya que la web es propensa a errores de inyección. Ven que aquí está la query y ahí está mi comilla que yo acabo de ingresar. Y también que la web está ocupando una base de datos MySQL. Ya si yo, porque instalé esta web, sé que ocupa un MySQL, pero si yo no hubiera tenido idea, ya con simplemente escribir esta comilla me devuelve esos tipos de error y ya puedo saber qué es lo que puedo hacer. Ya otra cosa es ocupar esto. Por ejemplo, lo que hace es demorar la consulta. No sé si está habilitado aquí está. Ya, ven que no me devuelve ningún error, pero si yo aquí escribo comilla simple, esto y un gato. Puse... Ahí escribí algo mal. Bueno, lo que hace esto es que en alguna web espera un tiempo, espera unos 20 milisegundos y luego devuelve la información. Ya, y eso lo que hace es el comando sleep. Ya dependiendo de la versión de la base de datos, es sleep u otro. Lo que dice, si devuelve el mensaje de error con la información de consulta es una vulnerabilidad y podríamos aprovechar con la siguiente inyección para obtener acceso al sistema. Cuando se le solicita el Lola Mundo de una web, por ejemplo, es literalmente este comando de aquí. Este es el Hola Mundo de la inyección SQL. Es escribir una comilla simple, el OR de la consulta, 1 es igual a 1 y un gato. Y si hago esto, ven que me registró, bueno, no me registró, me logueó en esta web, ¿ya? Porque el login funciona. Y me logueó como usuario admin. Entonces ya si alguna plataforma necesita algún login o algo, yo ya estoy logueado dentro de esta plataforma. Ven, aquí tú eres administrador y me puedo desloguear. Entonces esto es esta inyección básica de SQL que les mostré. Me sirve para loguearme a web así sin problema. Ya es comúnmente que se vea esa información. Ya una web con poca seguridad no debería ser como vulnerable a esto. Ya, pero la web o lo que utilizan WordPress y esos gestores de contenido ya no deberían tener estas vulnerabilidades porque son lo primero que se corrige.
Pero una web que se hizo desde cero y no hace una correcta sanitización de datos, o las queries las tiene en duro y no las tiene utilizando un framework para realizar estas queries, puede ser vulnerable y caer en estos problemas. Y aquí tengo estas queries. ¿Qué son lo que hacen estas queries? Me ayudan a obtener información de la web que estoy actualmente vulnerando. ¿Ya? Si yo pego ese comando de aquí y le pongo Big Data, ven que me va a devolver la información de todos los usuarios, porque entiende que se lo vio. Que esta web la que hace es obtener los datos. Ya, esta web de Injection SQL, Extract Data, y aquí User Info SQL. Y aquí devuelve la información de todos los usuarios. Pero si yo voy al final, van a ver que me entrega la base de datos, perdón, a la cual yo estoy como usuario, que es la base de datos multi-DAE. Entonces solamente con ese comando pueden obtener la base de datos. ¿Ya? ¿Cuál es o cómo llegué a esta resolución? ¿Por qué la tuve que hacer manual? Es simple. La query es o 1 es igual a 1 para que sea verdadero, y luego hace una unión, o sea, el select original lo une con un siguiente select, que selecciona estos parámetros de la base de datos y comenta en lo que sigue de la query. Ya, si no tuviera este comentario final, me va a devolver este error de aquí abajo. Y van a ver que esta es la query original. Select asterisco from account where username es igual a 1, or 1 es igual a 1, y luego and password es igual a comilla doble, comilla doble. Entonces esta es la query original. Además la voy a copiar. La voy a copiar, voy a abrir el Sublime Text. Ya. Y esta sería la query original. Hasta aquí. Ya, y esta query original, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acá donde dice usuario es donde nosotros la información que enviamos se envía. Entonces estamos escribiendo una nueva comilla simple, esta. Y como tengo tres, aquí hago mis celes, por ejemplo, Lola Mundo del MySQL, perdón, de la inyección SQL, que es 1, or 1 es igual a 1, y luego un gato. ¿Y qué es lo que hace el gato? Comenta. Entonces todo lo que está a la derecha se convierte en un comentario y por lo tanto no se ejecuta y no nos devuelve un error. Entonces esto es lo que hace Lola Mundo. Esto que está aquí iría acá. ¿Ya? Pero para que se ejecute normalmente le colocamos primero una comilla simple. Entonces el primer parámetro queda vacío, luego 1 es igual a 1, o sea que siempre va a ser verdadero, y luego comentamos. Y luego el segunda comilla simple quedaría acá. Y como está comentado no se va a ejecutar. Y eso es lo que hace esta query. ¿Ya? Entonces lo que hacemos aquí con esto de acá es, es obtener información. ¿Ya? ¿Cómo sé que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parámetros? Porque los probé. Tuve que ir uno por uno hasta que me llegó los 8 parámetros. Si ven, vuelvo a pegar acá, le doy a ejecutar, y esta query, ¿qué es lo que me hace? Me devuelve la máquina actual. Ven que es una Ubuntu 8.39, perdón, una Ubuntu 24, y la base de datos es 8.39. Esa creo que es la versión del PHP. Si yo agrego un null menos y le doy enter, perdón, le puse un cierre ya, ahora sí. Van a ver que aquí me dice que aquí, the select statement have a different number of columns. O sea, los statements, la columna del unión, tiene diferente número de columnas. Entonces, así sé que, ya, no tengo la misma cantidad. Entonces tuve que empezar a jugar. Se hace manualmente, eso es lo malo. Pero hay herramientas que lo hacen automáticamente. Entonces, de partir, probé primero con 4, luego 5, 6, 7, hasta que llegué al número que era 8. Aquí obtengo la versión de la base de datos y del Ubuntu. Y con este comando de acá debería obtener... Aquí está. Y aquí obtengo las tablas. Ven, aquí tengo todas las tablas que tiene esta base de datos, que es la de multi-DAE, que era lo que se solicitaba. Ven, ahí tengo todas las tablas. Y la última, esta de aquí, la copio. Esto está mala. Y la pego, veamos si funciona.
Ya, y esta me da error. ¿Por qué? Porque no me devuelve información. Entonces tengo que buscar la de arroba. Ya, entonces me devuelve información, pero no me devuelve la información de la tabla. Eso puede ser porque quizá no lo utilicé en esta consulta. Veamos, la voy a volver a copiar y voy a ir a la página acá del login. Me voy a desloguear y voy a volver a ir a... Ya, entonces esta... Se tiró error. Entonces esta inyección es la que me falta corregir. Ya, pero aquí ¿qué debería devolver? Debería devolver la información de... la tabla donde está la información de la base de datos. Estuve revisando información y si esta consulta de aquí, que es la de obtener a la carpeta de la base de datos, no tenía información que me pasaba en el caso anterior, ven que ahora sí me devuelve datos, era porque, ven, aquí me devuelve, esta es la carpeta, la que el archivo ese MySQL tiene permisos y era la que solicitaba que se mostrara, ¿ya? Si realizaban esto y no devolvía la información, era por un tema de que no se configuró la carpeta en la máquina Ubuntu. Entonces, y era porque acá, en este archivo de acá, etc mysql mysql.conf.d/mysqld.cnf, están las variables globales del MySQL. ¿Ya? Ven, aquí está el tamaño máximo donde guardo los logs del MySQL, el backup, el tamaño del buffer hasta 16 megas. Aquí está la dirección local, que al final es localhost 127.0.0.1. Y aquí, esta variable de aquí, security file prep, puede que estuviera vacía. ¿Ya? Cuando yo revisé el proyecto por primera vez, sí aparecía la información. Pero ahora revisándolo, no sé por qué, no tengo que revisar esa información del por qué. Esta variable estaba vacía y por lo tanto no devolvía la información. ¿Ya? Si realizaron, igual lo voy a revisar por las pruebas que ya he revisado, pero si utilizaron esta carpeta de acá, bueno, no carpeta, sino que la query SQL de inyección SQL, y acá no le devolvía nada, lo voy a tomar como bueno, ya que eso pudo haber sido a que no se guardó la información de esta carpeta. Ya, pero debería siempre devolver información. Ya, por ejemplo aquí no actualizo esto y ahora me devuelve la información de la carpeta donde SQL guarda sus archivos. ¿Ya? Continúo. ¿Qué más nos queda? Luego vendría esto de Blink SQL Injection, ¿ya? Que es lo mismo que hicimos anteriormente, pero de manera automática. Y esto lo hacemos con SQL Map. Ven que esto es cómo se utiliza. ¿Ya? Esto de aquí sería como el uso más común, ya que sería el primer comando, y para eso primero necesitamos un archivo txt y ese archivo txt va a tener la información de Burp-Suite. Entonces volvemos a ir a Burp-Suite, ya voy a proxy, voy a activar la intercepción, voy a mi carpeta SQL y por ejemplo le escribo Camilo de usuario y Garrido de contraseña. ¿Ya? Lo importante es que me tire, bueno, que no arroje nada, con que tenga esta información de acá, la puedo copiar, le doy al forward para que se avance, me va a devolver que el usuario es incorrecto y
paro la intercepción del proxy. Ya, entonces voy a ir acá al escritorio, voy a generar un nuevo txt, nano ejemplo.txt. Ya. Y aquí no me deja pegar la información. No, voy a guardar el archivo. Porque lo ejemplo.txt. Ahí sí. Ya, ahí guardo el archivo, que sería este de aquí arriba, el txt. Este lo voy a eliminar. Te lo voy a abrir. Y ahí sí me deja pegar. Ya me deja pegar la información que copió. Guardamos. Eliminamos ese. Ya, y vuelvo a mi consolita. ¿Y cuál es el comando que necesito? Es este de aquí, sqlmap, sqlmap, espacio, --fluch session, y ven que es acá. Y mi ejemplo se llama ejemplo.txt. Ya, con esto obtendré información acerca de la base de datos del sitio web para poder realizar un posterior ataque o inyección SQL. Ya, entonces este comando acá, le damos a enter para que se empiece a ejecutar. Ya, y va a ser las queries que nosotros estábamos haciendo de forma manual, las hace de forma automática. Venga, aquí recomienda hacer test. Vamos a dejar a todo que sí. Ya todo lo que pregunte, que sí. Aquí podríamos decir que no y que se salte esos tests. Pero para obtener mayor información, le decimos que sí para que haga todas las consultas que determine que son necesarias. Entonces hay multiplicación punto. Voy a decir que el 0. Ya, y ahí me devolvió toda la información. Entonces la información me la devolvió en homecali.local char.
voy a ir a esa carpeta. En la home Kali.local. Ya, si no ven la carpeta .local porque está oculta, tienen que ir aquí a vista y aquí en show hidden file. Si lo aprieto, ven que ya no me muestra la carpeta .local. Entonces la voy a marcar como que se vea. .local, compartir, SQL map, output, y aquí está. Y aquí fue un poco de información que me devolvió. Ya, Camilo Garrido, eso fue lo que obtuvo. Sesión SQLite que podríamos ver, log, y Doom, multididae. Entonces ya por lo menos encontró la carpeta, creó una carpeta, ven, y me devolvió tablas. Entonces ya simplemente con esa query, ya tengo la tabla count, que es información de los usuarios. Tengo la tabla blog de blogs. Ya tengo 3 tablas. Page Fint y Page Help. Entonces estas 4 tablas existen en la base de datos. Entonces ya tengo información y simplemente utilicé solamente el primer comando. Ya aquí tenemos este usuario o esta consulta de acá, que lo que hace es devolver el usuario actual de la base de datos. Ya, ¿cuál es el usuario el que está haciendo las consultas? Voy a pegar la selección y sería sqlmap-r. El archivo se llamaba ejemplo.txt. Entonces pongo ejemplo.txt. Ignoro las redirecciones para que solo consulten en la página actual. Y para que devuelva el username. Si le doy a enter, ya aquí debería empezar a devolver. Ven que ya me devolvió la R, porque está haciendo puras queries para obtener información. Y me va a devolver el usuario que está haciendo la consulta actualmente en la base de datos, y que es mi usuario root@localhost. Ya, y solo esa información la devolvió con ese comando. Luego el siguiente, como ya tengo el comando, perdón, no el comando, el usuario actual de la base de datos que está haciendo mi comando, puedo intentar obtener el hash de la contraseña para intentar obtenerlo. Bueno, ahí me devolvió root@localhost. Entonces vuelvo a pegar la selección y no me lo copio aquí, elimino acá y pego, paste, selección. Y aquí voy a intentar obtener el del usuario, la contraseña del usuario root@localhost, y sería mi archivo ejemplo.txt. Ignoro las redirecciones, el patch, el username -u es root@localhost, que fue el que me devolvió acá arriba, y intentar obtener la contraseña. Y ahora debería empezar a devolver el hash de la contraseña root. Ya, y luego con alguna herramienta para deshachear, como John the Reaper o algo así, o perdón, no, algo así, alguna de esas herramientas, debería obtener, poder descifrar la contraseña del hash a la contraseña correcta, que en nuestro caso es multididae. Ya todo debería devolver el mismo valor acá. Creo que si devuelve diferente es porque quizás la versión de la base de datos sea diferente, pero todos deberíamos tener la misma versión, ya que todos tenemos la misma contraseña, que es multididae, que la asociamos cuando creamos, cuando actualizamos el usuario de la base de datos, porque lo pide el multididae para iniciar sesión. Ya que más tenemos después, podemos aquí obtener, por ejemplo, si tiene más de una base de datos, obtenerlas. Aquí obtener tablas de la base de datos. Ya, pero como ya les mostré anteriormente, ya tengo esa información acá, ya tengo un par de tablas, entonces no necesito obtener más información, que podríamos, pero no, en este caso no. Aquí tenemos otra forma de obtener información. Ya, por ejemplo, aquí lo que hace bueno, ahí me devolvió el hash de la contraseña. Entonces voy a dejar esto aquí abajo y voy a volver a abrir acá. Y lo que si se dan cuenta aquí, index.php/page es igual, y aquí carga un archivo PHP. O sea que lo que está haciendo actualmente el proyecto es cargar una página que funciona.
Entonces, con esta información, sabiendo eso, podemos ir a la raíz del proyecto e intentar obtener las contraseñas del el hash de contraseñas, que al final esa es la ruta, el navegar dentro de nuestro sistema Linux, pero a través de de un parámetro que nosotros estamos pasando. Entonces, si yo le doy enter aquí, ven que aquí está la información de todos los contraseñas de mi usuario actualmente en mi máquina, la Ubuntu. Ya son todos los usuarios que se han creado en la máquina Ubuntu. El hash de todos esos usuarios. ¿Ven? Y solamente es navegación a través de la URL. ¿Ya? Es porque no está sanitizado, sino que literalmente va a buscar el archivo siguiente, que era algo de .php, y lo muestra por pantalla. Y eso es lo que muestra por pantalla. Al final está cargando información. Hay una página PHP básica, que tiene el título, la barra de navegación y creo que tiene footer. Y el footer. Y aquí lo que hace es pegar el contenido del parámetro que viene acá. En otro caso pegamos como parámetro de la raíz la carpeta tc password, que es toda esta información del hash. Y este es Path Traveler. Lo siguiente es opcional, ya que no pude hacerlo funcionar en la versión de Ubuntu que estamos trabajando, pero según he revisado, por eso no me funcionaba, porque yo dejé el security field prep vacío, ya que era por eso no me devolvía nada, porque yo lo configuré así, ya para intentar hacer esta inyección SQL, que es dar permisos al MySQL, literalmente al usuario MySQL, que tenga permisos de administrador a todas las carpetas dentro de la carpeta www y poder realizar alguna acción. Ya en nuestro caso, bueno, en este caso no lo pude hacer funcionar. Ya no sé si por la versión del MySQL o la versión del Ubuntu, pero no lo pude hacer funcionar. Ya que era generar esto de aquí. Ya generar un archivo prueba.php, el cual tendrá un input que recibe comandos como si fuera una terminal, que es este input de aquí. Y esto intentar guardarlo. Ya sé que se inserta esta información. Ya, pero eso no lo puedo hacer funcionar. Y el último punto, que es insertar un archivo que ejecute comandos. Ya podemos crear un archivo en el código HTML anterior con extensión .php y subirlo al archivo en la siguiente ruta. Luego en la URL escribimos page/temporal, patch nombre archivo, y podemos tener una terminal. Entonces sería esta información de acá, desde aquí hasta aquí, que sería comilla simple, hasta la última comilla simple, que debería ser esta. Y ahí, toda esta información lo voy a guardar acá en el escritorio. Voy a abrir mi terminal y voy a generar un archivo. Voy a poner prueba.php. Prueba.php. Vean si me permite pegar. Paste selección. Sí, la pego completo. Le borro la comilla simple del final y la comilla simple del inicio. Y ahí está mi input completo. Borro aquí. Control O, Enter, Control X. Y ahí está mi archivo prueba.php. Entonces voy a mi web. Tengo que ir aquí a, según el ejemplo, es otros, subida de archivos y cargar un archivo. Le voy aquí a otros, un restrict file y file upload. Y voy a subir un archivo. ¿Qué archivo voy a subir? El del escritorio. Ahí lo tengo que seleccionar. Prueba.php. Y me dice que se va a guardar temporalmente en la carpeta temp. Entonces lo subo. Y aquí está el file donde se subió. Y el file se movió a esta carpeta. temp/prueba.php. Ya, y según me dice el ejemplo, tengo que simplemente aquí borro upload_file.php y le pego el temp/prueba.php y le doy enter. Ya, y el código PHP que acabamos de crear acá me lo subió al servidor y este servidor me deja escribir líneas de comando. Si escribo ls, me dice en qué directorio estoy. No sé en qué directorio estoy. pwd para saber en qué directorio estoy. Y estoy en var www, html, mutilidad y src. Y puedo empezar a jugar con esto, moverme de carpeta, que no sé si va a funcionar, si se va a mantener.
A ver, cd, punto, punto, slash, punto, punto. Ahí subí 2 niveles. Veamos ls. No, ahí sigo la misma carpeta. Entonces eso no me sirve. ¿Ya? Es una carpeta que se ejecuta el comando y luego se actualiza. Por lo tanto se borra toda la información anterior. ¿Ya? Pero puedo probar este comando acá, que es para obtener las contraseñas. Y lo pego acá, le doy a ejecutar. Y aquí también puedo obtener la información de las contraseñas hacheadas de los usuarios. ¿Ya? Y eso, así de simple, era el último punto. Incluso este es el último punto de la prueba. Ya, como pueden ver, esto sería todo con respecto a los videos. Luego sería inyección HTML, que no lo voy a ver porque ya teníamos mucha información, pero es agregar información HTML y hacer cosas malignas con esto. Ya, pero hasta aquí estaríamos. Y eso sería el repaso de toda la materia. Ya, como no es tanta información y todo, vimos casi todos los archivos en clase, y este último punto de la prueba no era nada complicado. Como les decía, era simplemente hasta decir el archivo, generar un archivo PHP con el anterior código HTML, que era este de acá hasta acá, y eso agregarlo en un archivo y subirlo. Y ahí te abría una terminal que fue con la que yo estaba haciendo cosas. Ya que se puede hacer. Si este código PHP lo utilizan en otras cosas, les podría devolver esa información. ¿Ya? ¿Y ese código de dónde lo saqué? De aquí mismo de los... No sé si estará aquí en las ayudas. Hint. Veamos si está aquí. No, no es este. ¿Ya? Pero de aquí de la misma información de acá pude obtener el código. Estaba en las mismas ayudas de la inyección SQL. SQL Injection, SQL Clip. Aquí está. Y creo que era este archivo. Aquí está. Creo que este es el que estamos ocupando. Creo que este es. ¿Ya? Y este simplemente lo copié y lo pegué en ese archivo. ¿Ya? Entonces ahí la información está dentro del mismo proyecto. Si quieren aprender más de inyecciones SQL, lo malo sí que está en inglés, pero pueden trabajar con este proyecto. Ya es súper útil, tiene, como les digo, harta información. Como estamos trabajando con el adaptador de red para trabajar con el servidor acá en la máquina Ubuntu, por eso no tenemos tan restringido, pero podrían instalar el MultiIDE dentro del mismo MySQL, perdón, del Kali Linux y trabajar con localhost y así tener acceso a internet y ver los videos. Porque hay videotutoriales, hay hartos videotutoriales, pero como no tengo internet, ¿ven? No tengo cómo llegar a esa información. Ya, eso sería todo. Nos vemos.